Y son generalmente de corte católico. Pues unas sí, otras no, o sea, Hay de todo. hay de todo, escuelas públicas y privadas, ¿no? Que al final no te dan el permiso de hablar. Bueno, Entonces, eso es una buena señal para de sacar a mi hijo de ese lugar. Claro, porque si vienen a ofrecer educación, es decir, ni siquiera tienes tú que montar tu programa. Si tú les estás tocando la puerta y diciendo, mira, tenemos este curso de formación, etcétera, voy a ser abogado del diablo. Tiene que ver también con el hecho de que la educación sexual se ha utilizado en ciertos países como, o es vista en algunos países como el contrabando para meter la agenda LGBT y todo el tema de las identidades de género, etcétera, según el pensum que se esté manejando. Porque yo sí voy a entender, no puedo justificar completamente, pero yo puedo entender un padre que dice, ya va, ¿qué es lo que va a haber en esta agenda? Y tú dices, bueno, mi hijo tiene 10 años, ¿por qué mi hijo tiene que estar viendo el tema de identidad de género, etcétera, si él no ha manifestado nada? O sea, yo creo que ahí hay un punto delicado que se agregó y lamentablemente obstaculizó algo que venía muy bien, que era el hecho de que todo el mundo tenía que recibir educación sexual, disminuyó el número de abortos, disminuyó el número de embarazos. O sea, esto es una cuestión, nadie está cuestionando que esto funcione, porque esto ha dado resultados donde se ha implementado, ha bajado el número de embarazos adolescentes o embarazos prematuros, ¿correcto? correcto. Entonces, hay un poco de eso también. Sí, completamente. Ahora que lo comentas, mi hija, yo soy de México. Y No se notó nada. No, ¿verdad? No se Una nota cosa nada, ¿verdad? increíble. Qué Yo raro. estaba por preguntarte si eras italiano. Sí, Mentira. sí, sí. Pero es que el acento mexicano es como el maracucho de nosotros. Es algo que no lo puedes quitar. Y tenemos un chat de padres de familia y no me lo vas a creer, pero en ese chat iban a dar una plática justamente de sexualidad y algunos padres no querían y decían que esas pláticas de identidad de género, esas pláticas de entender tu sexualidad, ¿no? Tus preferencias, las atribuían a que el marketing ha hecho ahora ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, yo tengo que confesar, yo hago comedia y una de las comedias que hago es, yo me burlo de la homofobia, pero también me burlo de que la comunidad y sobre todo los defensores de los activistas de derechos LGBT son muy malos mercadeando su causa. Entonces, hay padres que tienen todo el derecho del mundo a sentir, ok, yo entiendo que debo enseñar a mi hijo a que esto no es una enfermedad, a que una persona con una diferente identidad no es tu enemigo, no debes victimizarlo, no, ok. Pero ¿por qué toda película que abro de Netflix tiene que tener o el tema racial o el tema de género o el tema yo lo que quiero es ver una película del Chuchú el trencito que quería hacer un esfuerzo. Y ya está, eso es todo lo que yo quería. Y sí llegó un momento que se saturó hasta el punto que la misma Netflix tuvo que recortar y varias. Hasta Disney tuvo que recortar. Entonces, pero sí yo creo que es importante que entendamos que para nosotros es raro, pero para cuando el niño lo ve, dependiendo de cómo se le dé, es muy natural hablar del tema. Debería ser tan natural como desayunar. O sea, realmente esta campaña de Hablemos sin Vergüenza que hacemos con DKT, justamente estamos fomentando el normalizar, hacerlo normal. O sea, al final Sí, es pero como ahí muy es donde por ejemplo, aquí hablando en términos, porque me ha tocado asesorar 2 o 3 campañas, la palabra normalizar no le funciona. No. Porque cuando tú dices normalizar, tú estás diciendo que es normal. Y alguien te va a decir, yo no tengo nada en contra, pero no es normal. Por mi creencia religiosa, o estadísticamente, no es la norma. Si nos vamos no es anormal. Es mucho mejor que decir no es normal. Es como cuando se quiere defender el aborto. Yo digo, no puedes defender el aborto, tienes que defender la suspensión prematura del embarazo. El que ataca el aborto, ataca el aborto. Es decir, tú no puedes estar a favor de la pena de muerte. No, tú estás a favor de la pena capital, que es lo mismo que la pena de muerte, pero es una etiqueta que no ayuda, porque cuando se habla de esta normalizar, es el lenguaje que se está utilizando para atacar esa agenda o esa propuesta de, bueno, vamos a reconocernos todos como lo que somos, esto no afecta a nada, esto no es una enfermedad, ya la Organización Mundial de la Salud ha dicho que estas tendencias. Y también lo que me preocupa es, ok, y se puede hablar de una educación sexual, el tema de encontrarte con tu cuerpo, el aparato reproductor, cómo funciona todo eso, sin tocar esa agenda. Te lo han pedido como que, mira, yo quiero el paquete, pero no me toques esto. Sí, siempre lo piden. O sea, al final es como... ¿Saben que va a haber un línea. papá? Siempre nos dan línea. Nosotros tenemos somos una ONG y de esa ONG el 98% de las ventas de los productos que tenemos se reinvierten en programas de educación sexual en Latinoamérica. Uno de nuestros programas es DKT School, que vamos a las escuelas, justamente, y llevamos influencers, llevamos rockeros, llevamos gente que nos acompaña, hacemos como un show, pero hablamos de sexualidad, pero siempre nos dictan línea. O sea, es, ok, puedes hablar de prevención, pero por favor,
no regalas preservativos. No, bueno, pero ya va. Ok, yo puedo entender y estoy dispuesto a tener la conversación de 2 horas puedes hablar de sexualidad, pero no hables de identidad de género ni de la comunidad LGBT. Entonces yo digo, ok, entiendo que va a haber un papá que va a estar en contra o que se va a escandalizar cuando el niño en la noche le diga, hoy hablamos de... Está bien. Pero ¿cómo vas a hablar de prevención sexual y no vas a repartir preservativos? Eso, bueno, me imagino que igual... Que además, este cuento de que la iglesia católica y tal, que yo... Dicho por alguien que estuvo allí, muy amigo mío, fotógrafo, anda para una misión católica en África donde el SIDA estaba rampante. Para que veas que en ese puesto de salud, llevado por curas y misioneros, vas a encontrar una caja de condones. O sea, ellos ahí sí se dicen, mira, Roma puede decir lo que le dé la gana, pero aquí esto es un problema de vida o muerte. Y te dicen, ok, no puedes dar preservativos. ¿Qué otro obstáculo se consigue hoy en la educación sexual? Que me sigue pareciendo todo esto absurdo, porque al fin y al cabo lo que estás diciendo es, mi hijo puede recibir toda la educación sexual que quiera, del reggaetón o de la música o del cine, pero en el colegio ni siquiera vamos a tocar este tema. Sí, hay muchos temas. Ese es uno. Otro es lo mismo. No podemos hablar nosotros porque los padres no nos dejan que dentro de la escuela se hable de sexualidad. Híjole, la verdad es que tenemos muchos tabús todavía que quitar. ¿Y se han relacionado ustedes con campañas similares en Europa o en África y han encontrado qué diferencias? ¿Han tenido la posibilidad de contrastar? Porque me llama la atención si es un fenómeno latinoamericano por la herencia colonial o de dónde nos viene esto. Nosotros estamos en 110 países. Okay. En todos los países donde hay un problema fuerte de muerte por embarazo en adolescente. Y claro, nosotros tuvimos una conferencia el año pasado en Senegal, en donde se juntaron todos los países y nosotros estamos avanzadísimos. O sea, sí que, de verdad, la verdad es que me sentí orgulloso y triste, ¿no? Porque al final, o sea, sí, frente a África y frente a otros países como Asia, ¿no? Gente de Pakistán, por ejemplo, Ajá. gente de... Claro, hay un rigor religioso que no pueden decir nada. No pueden hablar, no pueden poner preservativo en la red, ¿no? O sea, al final. Es otro contexto. Es otro contexto, pero aún así nosotros estamos muy lejos de eso. Por ejemplo, nosotros, todo lo que son redes sociales como Facebook, Google, pueden poner lo que los quieran. ads, no puedes poner nada de sexualidad porque te lo banean. Allá. Aquí en Latinoamérica. O sea, Google nos tiene excepto baneados. Excepto Twitter. Excepto Twitter, exactamente. Que muchos que critican a Elon Musk, pero ahí es donde uno dice, menos mal que hay alguien que es fanático del otro extremo de la libertad de expresión, que es, bueno, pongan lo que les dé la gana. Pero Facebook y Google... Estamos completamente baneados. Entonces, es un grave problema porque sí dejan poner otro tipo de cosas, claro, ¿no? Pero cuando hablas de sexualidad de una manera con expertos, con gente conocedora, tenemos 35 años nosotros, no te dejan. Entonces, ¿y TikTok como red? TikTok un poquito más flexible. Un poquito más flexible, pero ya recibimos varias advertencias porque es nueva, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue que abrimos un OnlyFans. Sí, bueno, ríete, pero el museo, ya no recuerdo Isabel cuando lo hablamos, el Museo de Berlín creo que fue, tenía una cuenta de Instagram. Y entonces, claro, ponía retratos donde salían pezones, porque eran desnudos hechos por grandes artistas. Sí. Y Instagram, en su algoritmo, ¿verdad? Porque tú has logrado imitar la inteligencia artificial, pero no has logrado la excitación sexual artificial. Decía pezón, esto es sexualidad. Y baja. Y lo bajaba. Y el museo se abrió en OnlyFans también. Y en el OnlyFans lo que están son los cuadros que la gente no puede ver en redes sociales. Sí, yo creo que lo que hay que empezar un poco en todas las culturas es romper barreras. Porque tú, por ejemplo, ahorita platicabas del contexto de que es increíble que no se pueda hablar abiertamente en las escuelas y en los colegios. Y cuando venimos a la radio, cuando vamos a los medios de comunicación, vemos la realidad, por ejemplo, que hay actualmente, por ejemplo, Venezuela, donde ves, y lo hemos venido platicando Alan y yo, y vemos una niña de 12 años cargando a otra niña de 5 años en la calle. Sí, o sea, sabes, es un contexto que no es solo de Venezuela, sino que de toda Latinoamérica, a nivel mundial. Bueno, es uno de los dramas de la India. La India en un momento dado tenía un programa de vasectomías en estaciones del tren. Imagínate. Porque, y además, como ya es parte de la cultura, el tener hijos, el tener más hijos, etcétera, decían, es que no hay alimento para comenzar, ni trabajos para todo lo que esto implica, y además
prolongas un esquema de pobreza. Y estamos hablando de un país que tiene castas, Claro. que ya es complicado. ¿Han bajado en algunos de los indicadores que deberían alegrarnos? ¿Han bajado en algún lugar en América Latina o seguimos con el embarazo preadolescente para arriba, el embarazo adolescente o prematuro hacia arriba? El no planificado, sobre todo, que es el que a mí me impresiona. Sí, cada vez son más los casos, ¿no, Alan? Cada vez son más los casos. La verdad es que no, desgraciadamente y definitivamente no. Ni ha bajado la muerte por embarazo en adolescente, ni ha subido el uso del condón. En ninguno de los países bueno, en el país de Carlos es de Costa Rica, es uno de los países que de verdad es un ejemplo. Porque No, pero el uso Costa es Rica grande. le encanta darle la contraria a todo el mundo. Que no vamos a tener ejército. Las mejores leyes ecológicas, tanto que vienen de otros países a entender cómo hicimos nosotros nuestro marco jurídico y tal. El turismo, ahora también vamos a disminuir el embarazo. Ustedes quieran complejarlo a uno. Así no se puede trabajar. No, la verdad es que yo estaba viendo los datos porque estuve ahí en su país y son dignos. Yo, ¿qué te puedo decir? México somos el número 1 en el mundo de muerte por embarazo en adolescente. Más que África. Y esa muerte ocurre porque se complica el embarazo o sea, ¿cuánto de esas muertes son? La complicación del embarazo y otro tema que hay que hablar, que es la suspensión de los abortos clandestinos, que también conllevan a la muerte de la madre. Definitivamente un alto porcentaje es porque a esa edad una niña está en un parto de riesgo. O sea, y yo te estoy hablando de embarazos a los 10, 11, 12 años. Claro. Entonces, que la gente diría, como este es horario todo usuario, uno no puede hablar, pero es que es importante que niños, adolescentes, jóvenes entiendan que esto es un fenómeno que toca a tantas personas que te podría tocar a ti, porque además esa es la otra. No tiene, si bien se da, me imagino que estadísticamente hay contextos sociales de ingresos donde predominan, se da en todos los estratos. A mí me sorprende saber de escuelas que por lo que cuestan uno sabe la persona que estudia allí y niñas de 16 años que con toda la formación, todas las herramientas a su disposición salen embarazadas. Claro, con plataformas digitales. Hoy por hoy no debería ser una excusa, pero existe. O sea, siempre sigue la tasa y el crecimiento, como lo comenta Alan. Yo creo que la gran oportunidad está en todas las personas, realmente romper esa barrera y hablar abiertamente, no solamente del núcleo de la familia, sino que pues todos, hacernos responsables todos, claro, de que esto es importante. Me imagino que eso es parte del programa, que usted tiene que, esto que va a escuchar usted en el aula, que ustedes le permiten a los colegios tener, la idea es que se lo lleven también a casa para conversarlo en casa, porque también está siempre la culpa que echan los papás de eso en las redes sociales o es la televisión, sí, pero lo están viendo en un aparato que tú le diste o lo están viendo y tú pudiste preguntar qué es lo que estás viendo. Claro, no, pero es que pues, la sexualidad está en todas partes. Y no hablar te hace parte del problema. Exacto. También. O sea, el silencio no educa nada. No educa nada. Entonces, justamente queremos lanzar esta campaña que se llama Hablemos sin Vergüenza y como un estandarte de esta campaña está Residente, que está apoyándonos, ¿no? Y siempre preocupado por todo el problema de Latinoamérica. Atrévete, pero ponte el sombrero. Me gusta porque es como un crossover, ¿verdad? Sí. De dos momentos musicales, me gusta. Entonces, él está ahí con nosotros. Y la campaña consiste, la gente los puede contactar a ustedes para llevar las charlas a escuelas, institutos, etcétera. Y ahí puede contactar y ahí en esa página hay información. Hay 18 años de información de DKT en esa página para que cualquier persona entre y busque cualquier duda que tenga sobre sexualidad. Oye, pues qué maravilla. Gracias a Carlos Chávez, Country Manager, y Alan Vera, director de marketing de DKT, Agencia de Responsabilidad Social. Recuerden entonces, está Hablemos Sin Vergüenza. La página web, ¿en qué página web puede encontrar la gente toda esta información? Está en prudence.com. Uno de los aliados que tiene en Venezuela esta campaña Hablemos Sin Vergüenza, en prudence.com. No es solamente fabricar un producto, sino entender que ese producto tiene una función social. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Nosotros vamos a despedirla ahora y hay un micrófono abierto o algo. Yo estoy escuchando una cosa que me tiene loco aquí como un eco, pero esa es mi cabeza, ¿verdad? No, algo está ocurriendo. Ahorita lo vamos a resolver cuando volvamos a la hora nacional. Una fallecida a causa de una enfermedad terminal dio vida a un nuevo ser. Estamos hablando del primer caso de inseminación post-mortem. La inseminación post-mortem es realizada con los gametos de alguno de los dos progenitores o ambos fallecidos. Es decir, los óvulos o el semen provienen de una persona muerta al momento de esa fecundación y que han sido obtenidos del individuo aún con vida y conservados en los tanques de un laboratorio de fecundación in vitro.
Ángela Ferreira protagoniza esta historia. Lideró una batalla en Portugal para legalizar la inseminación post-mortem después de que su marido Hugo falleciera de cáncer en 2019 y habiendo dejado por escrito su deseo de que su compañera pudiera concebir un hijo con el semen que criopreservó todavía en vida. Es así como el pasado 16 de agosto nació Guillerme. Desde que su esposo falleció, Ángela se enfrentó a una dura propuesta ante el Parlamento. En las 3 cosas que debes saber, te contamos por qué hay obeliscos por todo el mundo, algunas características de los pulpos y algunos datos curiosos sobre los rayos. Los obeliscos son columnas de piedra tallada que se han construido en distintas partes del mundo a lo largo de la historia. Son comunes en Egipto y Roma y dependiendo de dónde esté ubicado tienen distintos significados. En Egipto, por ejemplo, buscan honrar a los dioses, en Roma están ligados a su historia y en el mundo moderno marcan territorios. El pulpo tiene 3 corazones, uno lleva sangre a todo el cuerpo y los otros 2 llevan la sangre a las branquias, que son los órganos respiratorios, mediante el cual se realiza el intercambio de gases. Sin embargo, un dato que fascina a niños y adultos es que tienen sangre azul, característica que los ayuda a sobrevivir en aguas frías donde muchos animales morirían. La ciencia cada vez descubre nuevas cosas curiosas sobre los rayos que escapan a nuestra imaginación. Por ejemplo, se calcula que miden unos 5 kilómetros, la caída de los mismos ocurre en